Biografía del padre José María Vilaseca, fundador de la familia josefina, por el padre José Mónico Ruiz, misionero josefino, del año 1931. Capítulo octavo. El padre Vilaseca en varios estados de la República Mexicana. Sus primeros ensayos como misionero. Durante los días de la dominación española en el inmenso territorio de México, aquel gobierno, protector nato de la religión católica, formaba a los misioneros de propaganda fide de entre los religiosos dominicos, franciscanos, agustinos, mercedarios y jesuitas. Y esos misioneros, ángeles en carne, en cuyo corazón flameaba ardientísimas llamas de amor divino, eran verdaderamente incansables para convertir a los indios bárbaros, los cuales quedaban después de su conversión al cuidado de los padres que les habían convertido, formando de aquel territorio un lugar católico, donde era venerado nuestro buen Dios. Desde el momento que un conjunto de ranchos o de pequeños pueblos convertidos a la religión católica eran suficientes para formar una parroquia, se examinaba si sus habitantes se hallaban suficientemente instruidos, después de lo cual se procedía a erigir canónicamente el nuevo curato, y junto con el gobierno eclesiástico o parroquial establecían también un dicho punto el católico gobierno español, por medio de un presidio, es decir, de una pequeña fortaleza que, dotada de suficientes soldados y pertrechos de guerra, tenía el gran destino de proteger a los indios nuevamente convertidos, porque los indios salvajes intentaban muchas veces dar la muerte a los que habían recibido ya las saludables aguas del bautismo. Luego que quedaban perfectamente arreglada la nueva parroquia, aquellos venerables padres misioneros, con el crucifijo pendiente en su pecho, su breviario bajo el brazo y empuñando su bordón, daban un buen paso hacia los bosques, hasta rodearse de aquellas tribus salvajes. Al concluirse la dominación española, fueron acabando también los presidios y fortalezas, y lo que fue más de sentirse, los venerables misioneros de propaganda fide, y por consiguiente no solo no siguieron convirtiéndose en nuevos indios, sino que muchos de los antes convertidos volvieron nuevamente a la barbarie e idolatría, causando terribles estragos, matando a innumerables particulares, asaltando ranchos, pueblos y villas, talando inmensos campos de varias haciendas y aún destruyendo e incendiando algunas ciudades. Esto también le fue comunicado al padre Vilaseca, pues de él son palabras anteriores, cuando andaba recorriendo los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, predicando la palabra divina, a cuyo oficio lo dedicaron sus superiores, en vista de que él estaba bien penetrado del espíritu de su congregación, porque tanto en la dirección de colegios como en lo de hospitales y demás empleos que le habían encomendado, había sido siempre la honra de su instituto y una imagen perfecta de su santo fundador. Y nosotros, que lo hemos venido acompañando desde sus primeros años, bien comprendemos que esta era su constante mira, ya que por los impulsos de la gracia divina que irresistiblemente le impedían a dar mayor gloria a Dios, salvando muchas almas, ya por su ardoroso celo que le hacía afrontar todas las dificultades, así fuera menester arrastrar los mayores sacrificios. El padre Vilaseca le agradaba mucho meditar constantemente sobre la vida pública de nuestro Señor Jesucristo, porque de ahí brotaba para él un perfecto conocimiento de las acciones divinas que lo encendían en el amor y en el deseo vehemente de imitarlas. Por eso le parecía que a él, como sacerdote, venían exclusivamente dirigidas aquellas palabras: id y predicad a todas las gentes. Con razón, dulcemente se recreaba en aquellos episodios, donde el divino maestro hacía de misionero, figurándoselo al cruzar por las montañas de Galilea, esparciendo su doctrina a las turbas que, ansiosas de escucharle, por doquiera le seguían,
y por esto su tema habitual era salvar almas, salvar almas. En los ensayos de misionero que el padre Vilaseca, por los años de 1865 al 1870, había llevado a cabo en varios estados de la República, tuvo oportunidad de conocer las grandísimas necesidades de los pueblos incultos. En aquellas apostólicas excursiones, él había sembrado la semilla de la palabra divina en los corazones de los humildes, con cuyo trato se recreaba, y él mismo había probado las sabrosas mieles y experimentado las inefables dichas de recoger abundantísimos y excelentes frutos, los cuales, como fiel operario de la mies divina, siempre procuraba guardarlos en los graneros del sublime agricultor. Pero, pasado algún tiempo, cuando volvía a visitar aquella misma mies, como lo hace todo buen viñador, cuando de nuevo recorría aquellos mismos incultos poblados para darse cuenta del estado que guardaba la sementera del señor de la viña, ¡oh dolor! Se le caían las alas del corazón. Y cuando veía aquel jardín plantado con tanto esmero y regado con su sudor apostólico, no era sino un erial polvoriento, asomaban las lágrimas a sus ojos, considerando que la mies era mucha y los operarios pocos. Aquellas blancas azucenas de pureza, aquellas encendidas rosas de caridad y todas aquellas flores de virtud que habían quedado tan fragantes, dando olores de suavidad, ya no existían. Lo que había eran hojas secas, tallos marchitos, vides muertas. En aquellos calamitosos tiempos era sumamente escaso el clero en toda la nación mexicana. Los sacerdotes que servían a las parroquias, a causa de la persecución, del destierro o de la muerte, estaban reducidos a muy corto número. Muchas veces, un solo párroco debía servir a varias parroquias. Por lo mismo, no habiendo quien conservara la obra del misionero, el abandono, enemigo acérrimo de las almas, llevaba a término su triste obra, el olvido de Dios. Pero si estas eran las condiciones de los estados del norte, por donde entonces andaba el padre Vilaseca, peores deberían de ser las de algunos otros estados a donde tendría que ir posteriormente. Bien sabía él lo que por los años de 73 publicaba el licenciado Baqueiro. Decía: los habitantes de Chan, Santa Cruz, decía, son unos indios bárbaros que hablan la lengua maya y han jurado el exterminio de todos los que no son de su raza, y no deponen el encono en que se alimentan, porque nada comprenden, por la crasa ignorancia en que viven y por ese idiotismo pernicioso que se nota en sus semblantes. Al tratarse de cosas que salven el círculo de sus supersticiones en que están encerrados, ellos se creen fuertes en sus bosques y a veces se derraman como un torrente impetuoso sobre las poblaciones, donde sin piedad sacian su instinto feroz sin respetar sexo ni edad. Miradles ahí, quiebran las ramas de un impenetrable bosque, disparan sus flechas y sus fusiles, tuestan con el incendio las verdes hojas y llevan el exterminio por todas partes. Todo esto lo hacen porque no les inspiró el amor, no les enseñó la religión de Jesucristo. Imaginaos en Tenpax, en Tiosueco, en Itmal y en otras poblaciones, los infinitos tormentos que sentirían sus habitantes al oír el grito de ¡guerra a muerte! Ahí vieron los esposos arrancar de sus brazos a sus tiernas esposas que, expirantes, les daban el postrer adiós. Ahí vieron innumerables ancianos con las cañas tendidas en sangre que morían al golpe de los bárbaros, y en tantas partes tenían frente a frente el terror que con su rojiza tea iluminaba las paredes de las casas de los ricos y el guano de la choza del jornalero. Hasta aquí la cita.
El mal subsiste. Los indios viven en la mayor subyección y abatimiento desde siglos atrás. Jamás se ha tomado un empeño especial en educarlos e instruirlos en la religión y en sus deberes sociales. Un mal tan grande no podía mirarlo con indiferencia el nuevo apóstol de México. Para cerciorarse por sí mismo del estado que guardaba tantos millares de habitantes, el padre Vilaseca se internó en las selvas, recorrió extensas zonas de tierra caliente, expuso a penosas enfermedades y a grandes peligros de animales ponzoñosos y de gente salvaje. A veces pasaba las noches sin más abrigo que la copa de un árbol, sin más alimento que el mal sazonado de los pobres indígenas, sin más medio de transporte que un grueso bordón cortado de un arrayán silvestre. Se había convertido en un nuevo Javier por aquellas intrincadas y escabrosas sierras para llevar las luces del Evangelio a los moradores de las cuevas milenarias que existen en las abruptas laderas de los profundos ríos y de las elevadas cordilleras. Cuando nuestro infatigable misionero andaba buscando entre los bosques y librando de las breñas, como lo hiciera un cariñoso y solícito pastor, a las ovejas descarriadas o alejadas del prisco, era cuando soñaba en unos esforzados jóvenes de la misma raza de los aztecas que, a ejemplo de los misioneros del tiempo de la conquista, solo por salvar a una de aquellas pobrecitas almas, abandonando hogar, familia y comodidades, sin medir los peligros, escalaban aquellas altas montañas, descendían hasta los profundos barrancos y atravesaban caudalosos ríos. Oh caridad sublime, el padre Vilaseca, patria mía, sin haber visto la primera luz bajo tu cielo encantador, sin haber respirado el primer día de su existencia los perfumados aromas de tu ambiente embalsamado, sin haber mecido su cuna al arrullo de los trinos y garjeos de los pájaros cantores de tus vírgenes florestas, con toda su alma te ama como a su misma patria que abandonó por ti, y por esto, ya desde ahora y por todos los días de su vida, solo para ti serán los latidos de su amante corazón. Pues bien, dice el padre Vilaseca, remediar tantos males por medio de celosos misioneros fue la grande idea que, a nuestro parecer, nos fue inspirada entonces, idea que con justicia hemos querido considerarla como uno de sus principales fines.